A ver, entonces ahora nos toca desarrollar el tema de búsquedas por aproximación. Es decir, la función buscar B ya no haciendo una búsqueda exacta, sino por aproximación. Vamos a ver de qué se trata. Hago un clic en el botón buscar B por aproximación y se trata de lo siguiente. Voy a hacer un pequeño acercamiento para que se pueda visualizar mejor. Se trata de que la búsqueda que se va a realizar, a diferencia del caso anterior, ya no es búsquedas de códigos, de textos, de datos de enlace que se encuentren precisamente dentro de la primera fila de la tabla, sino de datos de enlace que, aunque no se encuentren en esa primera columna de la tabla, podemos utilizar justo esa primera columna para llegar a una aproximación al valor inferior más cercano al dato de enlace. Es decir, si acá observamos un pequeño, digamos, en este ejemplo que se está visualizando, entonces yo lo que puedo decir acá es lo siguiente, ¿no? Que este valor numérico que estoy sombreando acá se encuentra, primero lo busco en la primera columna de esta tabla. Y si se encuentra, perfecto, funciona igual que la función buscar B. Pero si no se encuentra, lo que hago es ubico, o sea, la función buscar B lo que hace es ubica la fila donde se encuentra el valor inferior más próximo al dato que estoy buscando. En este caso, este número 8 no se encuentra dentro de esta lista de la primera columna, pero sí se encuentra un valor inferior más próximo que es el número 7. Por lo tanto, la función buscar B lo que hace es ubica, digamos, su hallazgo en esa fila del valor inferior más próximo. Pero para que esto ocurra, lo que hay que tomar en cuenta es que la columna, perdón, la tabla fuente tiene que estar con los datos de enlace ordenaditos de menor a mayor en forma ascendente. Bueno, disculpen ustedes el pulso, pero ahí está. Entonces, 0, 07, 17, 26, 39. Quiere decir que están ordenados ascendentemente. Este es el requisito obligatorio para que la función buscar B pueda trabajar. Recuérdense, estos datos de enlace pueden ser fechas. Las fechas son números, por lo tanto, si son fechas ordenaditas de la más antigua a la más reciente, puedo utilizarla dentro de una función buscar B. Si son valores como en este caso, lo mismo. Y es decir, pues hay una serie de alternativas que se pueden utilizar. Bueno, vamos a ver, voy a borrar estas líneas que acabo de hacer para poder continuar con el desarrollo. Entonces, lo que voy a hacer justamente es ahora usar mi función buscar B para justamente buscar ese número 8. Entonces, buscar B, el número 8, que es en este caso el dato que está en C8, lo voy a buscar en la primera columna de esta tabla, igual que en el caso anterior, o sea, no sale, no se escapa de su definición. La primera columna debe contener los elementos de búsqueda. Y en este caso, como son números, estos tienen que estar ordenados ascendentemente. Pues bien, una vez que indico esa información, le digo, por si acaso, el dato que estoy buscando es el factor número 1. Entonces, si observamos mi ejemplo, bueno, aparece que el factor 1 se encuentra en la columna, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿ok? 4 aparentemente de la lista de la tabla fuente.
Pero si subimos la mirada un poquito hacia arriba, vamos a darnos cuenta pues que la columna H es la primera columna de la tabla fuente. Luego viene la columna J, quiere decir que hay una columna todavía acá que está escondida. De la columna J salta a la columna P y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer acá es indicar, ¿no?, que simplemente voy a buscar una coincidencia. El texto factor 1, lo voy a buscar en la lista de títulos que va en la parte superior de H7 a R7, por supuesto, una búsqueda exacta. Pues bien, ese es el número de columna donde se encuentra factor 1. Pero hay algo más. La búsqueda ahora no es una búsqueda exacta, la función buscar B, sino es una búsqueda por aproximación. Para ello, para que la función busque el valor inferior más próximo al dato de enlace, se utiliza el número 1 o el valor lógico verdadero, lo que lo diferencia de la función buscar B con una búsqueda exacta. Coma 0, ahora es coma 1. Y anteriormente, en el anterior video decíamos era coma 0 para una búsqueda exacta, ahora va a ser coma 1. No olviden, la primera columna de la tabla fuente, si está compuesta por números, y estos están, digamos, ordenados de esa manera, pues se puede utilizar coma 1. Ahora, y si esos números sean, o sea, siempre existan dentro de su, igual que los datos de enlace, bueno, entonces no habría ningún problema. No habría ningún problema en ponerle 0. Pero como en este caso se puede observar que el número 8 no se encuentra dentro de la lista de datos de la tabla fuente, pues el número 1 se hace obligatorio. Ahí está. Entonces, esa sería mi respuesta para la búsqueda por aproximación. Si pueden observar, aquí se encuentran descritos, digamos, un poco la interpretación literal de lo que pasaría cuando el valor buscado está en algún rango. En este caso, por ejemplo, si estoy buscando un número que sea mayor o igual que 0 y menor que 12, pues la función buscar B va a tomar en consideración la fila 1. Si el número no está en ese rango, pero sí es mayor o igual que 12 y menor que 25, quiere decir que va a ubicarse o va a ubicar los datos de la fila 2. Y así sucesivamente. Entonces ahora simplemente lo que podría hacer es copiar nada más esa fórmula para luego hallar el factor número 2. Vamos a ver. Arrastro hacia la derecha una vez y cambio el dato factor 1 por factor 2. Ahí está. Esta sería, digamos, la segunda solución, el segundo cálculo que habría que hacer. Ahora, el ejercicio que tenemos acá propuesto dice lo siguiente. Primero, tenemos una lista de ítems donde aparece la palabra precio, producto y código, donde claramente que podemos nosotros visualizar pues que esos datos son completamente aleatorios y nos pide en la celda D40, ¿no?, hallar el código del producto que se puede comprar y nos dé menos vuelto justamente si disponemos de ese monto que se encuentra en la celda de 37. Entonces, ¿cuál es el producto cuyo código puedo comprar? ¿Cuál es el código del producto que puedo comprar y que me dé menos vuelto? Quiere decir, pues, aquel producto cuyo precio esté más cerca a este valor y, por supuesto, sea inferior para que pueda comprarlo.
Eso es lo que trata de hacer. Entonces, el problema está en que estos precios no están ordenados ascendentemente. Para poder hacer el ordenamiento ascendente, no se vayan a olvidar. En este caso, primero voy a tener la lista de los precios acá. Voy a hacer un vínculo. Por ejemplo, a la columna R. El precio. Listo. Luego, a continuación, voy a poner el código. Primero el precio. Ya está. Voy a copiar el formato nada más. Voy a copiarlo como formato para calcular en la primera celda, que es R22. Bueno, yo lo estoy copiando a la columna R. En la primera celda, que es la celda, voy a ordenarlo ascendentemente. Bueno, pues ustedes saben bien que es la función k-décimo menor. La función k-décimo menor aplicada a este rango de celdas numéricas. Y a ese rango, ok, quiero hallar el primer menor. Bueno, podría escribir el número 1, o también podría escribir la función filas, porque la función filas, ¿qué hace? Simplemente cuenta cuántas filas hay en un rango, pues, y ese rango podría ser cualquiera. En este caso va a ser el rango que va de Q22 hasta el mismo Q22. Entonces, si observamos acá, Q22, el primer dato del parámetro filas, lo fijo, porque en este caso, desde Q22 hasta Q22 hay una sola fila, por lo tanto, la función filas me va a devolver el número 1. Si arrastro yo esa fórmula hacia abajo, los valores van a ir cambiando a 2, 3, 4, 5. Justamente es ese el dato que necesito para el k-décimo. Pues simplemente ahí tenemos nuestras formulitas. Muy bien, voy a modificar el alto de la fila, no sé, a ver, ojalá que sí, está más legible. Ya tengo esos precios, por lo tanto ahora voy a poner acá, pues, por ejemplo, el código. Disculpen, el código. Y acá voy a poner el producto. Ya está. Entonces voy a copiar el formato para que se vea más presentable. Para el código, bueno, voy a copiar los formatos de modo tal que me ayuden a trabajar con un poquito más de comodidad. Ahí está. Igual, el código, entonces, buscar B. Voy a hacer la búsqueda un ratito, creo que el tamaño de la letra no ayuda mucho. Ya está. Igual, buscar B. La función buscar B, en base a este precio, voy a hacer la búsqueda de ese precio en la primera columna de esta tabla, que va de C22 hasta E32, coma, ¿en qué columna se encuentra el código del producto? No se sabe, entonces voy a usar una función coincidir. Voy a buscar la coincidencia de ese código que ya está escrito en S21, donde la fila 21 va a ser fija porque va a ser código y luego producto, coma, ese dato lo voy a buscar en ese rango de
de datos que va desde C21 hasta E21. Es que necesito encontrar el código. Es una búsqueda exacta porque es un texto. Es una búsqueda, es una coincidencia exacta. La función buscar B, bueno, ese precio sí se encuentra dentro de la lista de precios, por lo tanto, es una búsqueda exacta también. Listo. Si ahora yo fijo, por ejemplo, el dato R22, la columna R, y lo copio hacia la derecha, lo que voy a tener acá es la lista completa de datos buscados. Los códigos, ahí están, y los productos también de la misma manera. Y ya está. Entonces mi tabla de trabajo va a ser la que está al lado derecho, ya no la del lado izquierdo, porque el lado izquierdo es un desorden total. Ahora vamos a calcular o vamos a encontrar la respuesta a la información requerida. Es decir, si disponemos de esa cantidad de dólares, qué sé yo, ¿cuánto o cuál es el código del producto que podemos comprar con ese dinero? Es decir, tenemos que buscar aquel producto cuyo precio sea exactamente inferior a ese precio. Para eso voy a usar la función, digamos, la búsqueda, pero por aproximación. Es decir, en la celda de 40 voy a escribir la función buscar B. Voy a buscar B. El dato de búsqueda, bueno, en este caso es el dato, el monto que está expuesto ahí en la celda de 37. Ese dato de 37 tengo que buscarlo en la tabla número 2. La razón, ya tengo la lista de precios ordenada ascendentemente, por lo tanto puedo hacer mi búsqueda por rangos o por aproximación. En la tabla de la izquierda no me ayudaría a hacer ese tipo de búsqueda. Entonces, lo que voy a hacer primero es indicar que el rango de búsqueda es el que va de R22 a T32. Luego, ¿en qué columna se encuentra? O en qué, ¿cuál es el dato que estoy buscando? El dato que estoy buscando es el código. En este caso, es la palabra código con la función coincidir. Voy a buscar la coincidencia de la palabra código en la lista de títulos de la tabla número 2 o la tabla que está al lado derecho. Acabamos de crearla. Y finalmente, indicándole que se trata de una búsqueda exacta, porque la palabra código exactamente tiene que estar escrita. Pero en este caso, la función buscar B no va a buscar, si no encuentra el precio o el valor que está ahí escrito en D37, que ubique el precio inferior más próximo. Y para ellos basta tan solo con indicarle que es el número 1. Eso es. Es decir, en mi pantalla 22.22 no existe en esa lista de precios del lado derecho, en la columna R, pero el valor inferior más próximo que podemos encontrar es, en este caso, 23.35. O perdón, 13.35, ya estoy mal de la vista. Entonces, ahí es donde, para que haga caso a esa indicación, se le pone el número 1. Esa es la búsqueda por rangos o aproximación. Ahí está. Entonces, con ese valor, en este caso ya cambiaron mis datos, con ese valor numérico 50.58, yo puedo ubicar el precio que es 49.14, que corresponde al código D, y ese es el resultado. Por lo tanto, el nombre del producto va a ser exactamente el mismo. Igual, o sea, la búsqueda del nombre del producto la voy a realizar de la misma forma. A ver, igual, buscar B. Va a seguir siendo el dato de búsqueda o el elemento de búsqueda del precio, del valor de la moneda que tengo disponible.
La lista de precios es la primera columna de la tabla de búsqueda. Hago mi selección de toda la tabla. Estoy repitiendo la rutina de buscar. Para la columna es un coincidir. En este caso es el nombre del producto. Y por supuesto, ese producto lo voy a buscar. Ahora, pues uno ya, en este caso creo que se nota. Código es la columna 2, producto es la columna 3. Simplemente estoy cumpliendo con la rutina clásica para que, digamos, un poco mostrarles nada más cuál es la estructura de la fórmula. El producto ya tengo, es una búsqueda por aproximación. Ya está. Voy a ubicar el precio inferior más próximo, que es el que puedo comprar. Ahí está. No, ese es el producto cuyo precio es el más apropiado, el más próximo, el más accesible. Ahí estamos. Pasemos rápidamente al ejemplo propuesto. Sucede lo mismo que en el caso anterior, ¿no? De los sueldos básicos, las AFP, sino que ahora los incrementos y descuentos por AFP han cambiado, pues ya no son datos fijos, sino que son datos por rangos, por ingreso. Entonces, rápidamente lo que voy a hacer aquí es completar mi tabla, buscar B. El primer caso es una búsqueda exacta, no hay nada diferente. El código de la persona. En esta lista las categorías que inclusive ya están organizadas adecuadamente. En la columna número 3 está el sueldo básico, es una búsqueda exacta. Simplemente es el buscar B clásico. Voy a copiar y pegar esa fórmula. El nombre de la AFP, lo mismo, buscar B. El código de la AFP, F6, le hubiese puesto nombre inclusive. Creo yo que hubiese sido un poquito más apropiado, pero bueno, ya está. En este caso, columna 2, 0. Repito mi procedimiento, copio mi fórmula. La tercera, el incremento por el sueldo básico. En este caso ya es una búsqueda por aproximación, pero sigue siendo con buscar B. Voy a buscar el sueldo básico. En la lista, voy a ponerlo así, la columna E constante. En la lista de incrementos de sueldos básicos, el incremento se encuentra en la tercera columna de esa tabla y la búsqueda no es exacta, sino es por aproximación. Es decir, tiene que encontrar el rango al que corresponde o al que pertenece ese sueldo básico para encontrar, pues, el incremento en porcentaje que le corresponde. A ese incremento o a ese porcentaje hay que multiplicarle por el mismo sueldo básico. Ahí lo tienen. El resto es simplemente copiar la fórmula. El descuento por AFP. Lo mismo que en el caso anterior. Buscar B. Ya no es la tabla de incrementos, sino es con la tabla de descuentos. La columna E6, constante, la E. La tabla de descuentos es la que está desde B6 hasta Y14, coma, la columna número 3, coma, pues una búsqueda por aproximación. Es ese el resultado y a eso hay que multiplicarle el mismo sueldo básico. Listo, entonces esto sería la simulación esta, ¿no? El neto simplemente es la diferencia de el sueldo básico más el incremento menos el descuento. Muy bien, esto sería la definición.